Hoy vamos a hablar de educación, un tema que es de muchísima actualidad, un tema que es de muchísima importancia para el país, pero al que a veces se le da, digamos, poco espacio para el análisis y para el debate. Pero primero vamos a saludar a nuestros compañeros en el 104.5 FM Radio Sonora, porque les recordamos a usted que también estamos en radio con el espacio de la entrevista. Buenos días, ¿cómo están ustedes ahí en la cabina del 104.5? Buenos días, Manuel, te saludamos a ti, a tu invitado, en nombre de toda la audiencia del 104.5 que a esta hora de la mañana está sintonizándonos y que va a escuchar tu entrevista. Mencionaste el tema educación, ¿con quién estarás hablando? Fíjate que tenemos dos invitados. Tenemos a Carlos Leiva, que es el director de proyectos de la Fundación Veritas, que trabaja mucho en el tema de educación. Y también tenemos a David Casas, él es congresista de la Cámara de Representantes por el estado de Georgia. Así que vamos a conocer cuál ha sido la experiencia de Georgia en esto de los temas educativos. Les decimos que desde ya es una entrevista muy interesante porque ponemos en perspectiva aspectos muy importantes en cuanto al tema educativo en El Salvador. Definitivamente que sí, vamos a estar pendientes entonces, Manuel, de tu entrevista. Así es, un gusto saludarles y también un gusto saludarles a usted que nos escucha a través de la radio 104.5 FM. Pero pongamos en contexto algunos elementos que consideramos deben tomarse en cuenta a la hora de hablar de educación, sobre todo aquí en El Salvador. El presupuesto de educación ha pasado de 944 millones de dólares en 2017 a 932 millones de dólares en 2018. A la inversión en educación se le ha recortado el 0.2% del PIB, pero en cifras absolutas habla de 11.7 millones de dólares menos para atender las necesidades de un sistema educativo con muchas carencias, falta de infraestructura y mejorar la calidad de educación. En Centroamérica, El Salvador ha mantenido su presupuesto en educación arriba de los 3 puntos del Producto Interno Bruto desde 2009, pero el estancamiento en la inversión ha sido de tal magnitud que intenta alcanzar los índices que registra el Banco Mundial para países como Honduras, que invierte un presupuesto arriba del 5% como porcentaje del Producto Interno Bruto, o Costa Rica arriba del 7%. Nunca dejó de ser utópico. Estos datos han sido recopilados por el periódico digital El Faro en un informe que ellos titularon "Cada año hay menos presupuesto para salvar la educación". Según este artículo 2018, el gobierno incluso dio otro paso en reversa. El presidente recibió el 1 de junio de 2014 un presupuesto de educación que equivalía a 3.4 puntos del PIB. Para su último año de corrido como presidente, entrega un presupuesto de educación que equivale al 3.2%, cuando la promesa le exige 5.4 puntos del PIB para educación, que equivaldría a 1.585 millones en inversión. Al gobierno de Sánchez Serén todavía le queda gestionar el presupuesto de 2019. Para llegar a los 6 puntos del PIB para el presupuesto de ese año, deberá gestionar 1.837 millones ante la Asamblea Legislativa. El Banco Mundial publicó el informe sobre el desarrollo mundial 2018 y en ese advierte que existe una crisis del aprendizaje en la educación a nivel mundial. Señala que millones de jóvenes estudiantes de países de ingreso medio y bajo podrían perder oportunidades y percibir sueldos más bajos en el futuro, esto debido a que la escuela primaria o secundaria no les brinda las herramientas necesarias para prosperar. En Centroamérica, la crisis de aprendizaje se refleja en los bajos resultados obtenidos en las pruebas de los estudiantes de educación primaria. Asimismo, la deserción educativa sigue siendo un desafío que afecta la capacidad de los jóvenes para acceder a empleos de calidad, particularmente en las escuelas rurales, las zonas indígenas y los lugares de bajos ingresos. El 15 de enero, el gobierno inauguró el año escolar 2018. El presidente Salvador Sánchez Serén en esa fecha reiteró su convicción de que la educación es clave para el desarrollo del país. Es por ello que robustecer y elevar la calidad del sistema educativo constituye una prioridad. A nivel nacional, 1.3 millones de estudiantes se inscribieron en los 5.164 centros educativos del país. La educación se considera la llave para que muchas familias puedan salir de las condiciones de pobreza. Sin embargo, en muchos lugares la escuela sigue siendo un privilegio para pocos. A esto se suma que muchos niños abandonan sus centros de estudio presionados por el temor a la delincuencia, otros por la pobreza y un grupo más porque simplemente no la consideran importante. De educación hablaremos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM.
Así es, de educación vamos a hablar esta mañana en el espacio de la entrevista y creo yo que estos son aspectos muy importantes a tomar en cuenta en cualquier debate sobre educación, sobre todo aquí en El Salvador. Vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Carlos Leiva, él es director de proyectos de la Fundación Veritas. Carlos, un gusto que nos acompañe, un gusto. Bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel. De verdad que es un gusto poder estar aquí con ustedes hablando de un tema que es tan importante para nuestro país como el tema de la educación. Y también está con nosotros David Casas, él es congresista de la Cámara de Representantes por el estado de Georgia, allá en los Estados Unidos. David, bienvenido a El Salvador. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Sí. Muy bien, creo yo, Carlos, que debemos poner en perspectiva qué es la Fundación Veritas para que vayamos entendiendo de qué va, digamos, el tema y el trabajo que ustedes hacen en materia educativa. Sí, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, que nuestro foco principal es la educación en El Salvador. Queremos ser parte de todos aquellos que estamos trabajando en pro de una educación de calidad para nuestro país. Nosotros creemos que es algo que podemos hacerlo y lo estamos haciendo desde diferentes aspectos o áreas de trabajo. Nosotros pues contamos con instituciones educativas propias, pero también estamos desarrollando el área de investigación científica específicamente para educación. Creo que es un tema que es necesario profundizar. Obviamente hay esfuerzos que se están haciendo, pero creo que es importante aumentar esos esfuerzos de poder hacer investigación científica que permita generar innovaciones e ir viendo cómo podría ir construyéndose o mejorándose un modelo educativo adecuado para nuestro país, que tome en cuenta las realidades de nuestro país. También estamos trabajando, tenemos un fondo de becas donde ayudamos a personas con potencial de liderazgo a poder accesar a educación de calidad, y también trabajamos un poco el área de formación profesional. Y en ese contexto es que ya durante algunos años estamos trayendo expertos en diferentes áreas para que podamos los salvadoreños, los educadores salvadoreños, tener acceso a experiencias de personas de otros países. También hemos traído profesionales en áreas como neurociencias, por ejemplo. El año pasado estuvo con nosotros también un doctor en genética graduado de la Universidad de Harvard. Y estamos tratando de que personas con un alto nivel académico puedan venir a nuestro país, compartir sus experiencias y aportar de alguna manera a la educación en nuestro país. Muy bien. Carlos, ya dicho esto, ¿qué piensan ustedes del debate que hay en torno a la educación en El Salvador? Primero, uno de los puntos que se pone en perspectiva es la inversión que hace el país en temas educativos. El otro, bueno, hay aspectos que no pasan desapercibidos. La falta de infraestructura, el problema de la deserción, el problema de la criminalidad, que está ligado a un tema que es fundamental, como es la educación. Pero, claro, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles consideran que son los puntos que se deberían atacar en este momento para, digamos, enfrentar lo que está ocurriendo con la educación en El Salvador? Yo creo que la educación es algo tan importante, pero también es algo muy complejo, porque hay muchos factores que intervienen en el proceso educativo. Un niño no solamente le afecta el tema de la infraestructura, por ejemplo, o de las condiciones dentro del aula, sino que obviamente le afectará la condición de la familia. Y realmente hay muchos aspectos que podríamos hablar, pero creo que quizás hay un punto importante que es el inicio de que muchas cosas cambien en la educación, y es el hecho de que la sociedad comencemos a darle realmente más importancia a la educación. Algo que nosotros tenemos la oportunidad de tener un convenio con instituciones en Corea del Sur, y la historia de Corea lo ha dicho, que se puede mejorar la educación. De hecho, ellos relativamente hace poco, un par de décadas, ellos tenían una situación difícil en todo sentido. Quedaron devastados después de una guerra. En cuestión de 30, 40 años, ellos han logrado estar en los primeros lugares en la educación, y yo les pregunté cómo hicieron eso. Y lo primero que hicieron fue que la sociedad completa se comprometió en pro de la educación. Y creo que eso es algo que como país debemos hacer. Muy bien. Vamos a saludar nuevamente a David Casas, que está con nosotros esta mañana. Él es congresista, les decíamos, parte de la Cámara de Representantes por el estado de Georgia. ¿Por qué ponemos el foco sobre Georgia? Precisamente porque en el ranking de estados en materia educativa,
Georgia aparecía en el lugar 48 de 50 estados. Ellos están en el número 17. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo dieron ese salto para que mejorara la calidad de la educación en Georgia? Bueno, son dos vías, dos acciones paralelas. Uno, por supuesto, con el presupuesto estatal y el otro con reformas específicas a cómo se maneja la educación en el Estado. En los Estados Unidos, los estados son autónomos, especialmente lo que tiene que ver con la educación. Entonces, por ejemplo, el presupuesto estatal del Estado de Georgia es 25 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares es dedicado a la educación. Así que casi mitad del presupuesto estatal se invierte en la educación. En el estado de Georgia solamente tenemos 200 universidades estatales y eso no se compara también con las que están privadas. En cuanto a la educación primaria y secundaria, lo que hemos hecho es no solamente invertir, porque tampoco el dinero resuelve el problema, sino que tuvimos que también instituir reformas. Y la reforma, en los 16 años que he estado yo en la legislatura, se enfoca en los padres, se enfoca en también ayudar a las instituciones educativas a que puedan tomar los ingresos que reciben del Estado y los inviertan como ellos piensen que sea necesario. Hay escuelas que se dedican a la ciencia, hay escuelas que se dedican a las artes, pero lo que hicimos es que les dimos 3 años a cada una. Y si en 3 años no hay aumento en promedios de graduación y en promedios también de cómo examinan los estudiantes, entonces le empezamos a poner restricciones a los colegios y le permitimos a los estudiantes que escojan otra alternativa, sea educación casera o sea educación privada o que sea otra escuela del Estado y se pueda mudar de esa manera con la ayuda del Estado. Así que hemos enfocado bien en ayudar a los maestros, ayudar a la educación directamente, pero esto solo se logra porque los padres, es un movimiento entre los padres de nuestro Estado que quieren una educación mejor para sus hijos. Cuando menciona a los padres me llama muchísimo la atención porque aquí en El Salvador se ha puesto en perspectiva también otro tema en los últimos años y es que muchos padres creen que le corresponde solo a los maestros resolver el problema educativo, que cuando el estudiante llega al centro de estudios es responsabilidad total, en este caso, de los educadores. ¿Qué decir ante esta visión que se tiene? Pues obviamente que cambiar, porque como usted decía, es un trabajo integral que tiene que ser tanto la escuela como el hogar, digamos, en la formación de una persona. Absolutamente, y era lo mismo en el estado de Georgia. Cuando yo llegué a la legislatura y la situación educativa estaba pésima, lo que empezamos a hacer, uno de los pasos era de involucrar a los padres. Entonces, lo que hicimos por propuesta de ley es que cada escuela del estado tenga un concilio. Y ese concilio es formado de los maestros de la escuela y los padres de la comunidad. Y hay cierto número de asientos que les damos a los padres y entonces ellos se acercan y ayudan en diferentes actividades, se enteran del currículo y cambios de currículo, se enteran de candidatos para director de la escuela, aún tienen un voto. No oficial, pero un voto en que puedan decir si están de acuerdo con el nuevo director o no. Entonces, se ven los padres de la comunidad invirtiendo su tiempo en las escuelas y entendiendo que esto no puede seguir sin el apoyo de ellos. Y también educando a los padres, diciéndoles que el tiempo que el niño pasa en casa es lo fundamental y lo que va a permitir que cuando el niño llegue a la escuela pueda entonces poder lograr el trabajo que tiene. Si tiene estabilidad en el hogar y tiene padres que lo apoyan y padres que lo ayudan, simplemente a veces con una palabra de estímulo, el niño va a la escuela ya con un respaldo, sabe que sus padres lo están respaldando y entonces pueden llegar y pueden lograr el trabajo que tienen que hacer.
Ahora bien, Carlos, hay realidades que las reflejan diferentes estudios. Recientemente nosotros tuvimos aquí a una representación de organizaciones que ellos presentaban el estudio que se denomina, dice, Niñez y Adolescencia en la Encrucijada, y hablaban precisamente de situaciones como la educativa, y decían que ellos habían descubierto a lo largo de la investigación que en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, muchos padres consideran que el niño todavía no está preparado para asistir a la escuela, y decían que había otro problema que habían identificado, que entre los jóvenes de 15 a 18 años no le tienen interés de formarse. Entonces, ¿qué decir ante estas realidades que están ahí y que forman parte de la vida también de El Salvador en materia educativa? Claro, y es una realidad. Muchos de los jóvenes hoy en día están diciendo, yo voy a pasar tanto tiempo estudiando, y al final yo salgo de estudios y no tengo oportunidades laborales. Entonces la razón de ser o la motivación para la educación para los jóvenes ya no está existiendo, porque obviamente hay un problema en la sociedad vinculado a esto, y que tal vez no tiene que ver directamente con la educación, sino más con aspectos que trascienden a la educación, como es el tema de la violencia, que tanto está afectando también para algunos puntos como la deserción escolar, por ejemplo. Y por eso nosotros mencionábamos, o yo mencionaba al inicio, la importancia de como sociedad darnos cuenta de que tenemos que empezar a tomar pasos y decisiones en pro de la educación. Ver aquellos factores que están realmente afectando y aquellos puntos donde quizás con algunos cambios podamos ir dando pasos. Obviamente no vamos a cambiar la educación de un día para otro. Vemos experiencias de otros países. Por ejemplo, en nuestro país es muy admirado Finlandia. El éxito de Finlandia es que ellos vienen desarrollando su modelo educativo desde hace muchas décadas atrás. Ellos establecieron, y lo mismo con los países de Asia, actualmente hay una prueba estandarizada que se llama PISA, que establece la calidad educativa en los diferentes países. En el ranking del año pasado, los 5 primeros lugares, 4 de ellos son asiáticos. Finlandia está en 6º lugar en este momento, pero todos ellos tienen un componente en común, que la sociedad estableció cómo quería que fuera la sociedad a tantos años adelante, y establecieron un modelo educativo que responda a ese deseo, y empezar a trabajar para que ese modelo funcione y poco a poco ir generando inclusive un cambio en la mentalidad de las personas de nuestro país. Creo que eso sería algo fabuloso, que todos nos pusiéramos de acuerdo qué queremos lograr con la educación, y tomar una planificación que, no importando ninguna otra situación, pues podamos tener un rumbo hacia dónde ir y empezar a trabajar para ese rumbo. Creo que eso es algo que se debe de hacer, porque hay tantos factores que afectan, que si yo solo ataco uno y no tomo en cuenta los otros, al final el impacto no es tan fuerte como lo quisiéramos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Agradecemos a las personas que están con nosotros a través de la radio, en el 104.5 FM. Vamos a continuar con esta conversación. Esta mañana estamos hablando de educación, aquí en la entrevista de Hechos AM. Una pausa y regresamos. Vamos a continuar con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos hablando de educación. Tenemos como invitados a Carlos Leiva, de la Fundación Veritas. Él es el director de proyectos, y también está con nosotros David Casas, congresista de la Cámara de Representantes por el estado de Georgia, allá en los Estados Unidos. Hablemos de la formación docente. En este caso, David, ¿qué nos puede decir usted de la experiencia en Estados Unidos? Porque acá la mayoría de gremiales educativas, digamos, gremiales de docentes se siguen quejando. Miren, no se toma en cuenta, digamos, la formación del docente, la capacitación, el aspecto salarial, decían, de los que somos encargados de formar a las nuevas generaciones. ¿Qué nos puede decir de la experiencia? Porque de hecho, usted ha sido docente también en Georgia. Sabíamos que ha enseñado historia durante un buen tiempo. Correcto, sí. Eso era otro aspecto. Algo que lo que estaba diciendo Carlos, que no una sola vía, una sola ataque a lo que es la reforma educativa es lo que tenemos que concentrarnos, sino que hay muchas cosas que hay que tener que hacer para poder lograr una reforma educativa completa. Y una de ellas era trabajar con nuestros docentes. Lo que empezamos a hacer es exigirles a los docentes que sus áreas de enseñanza en las escuelas secundarias en particular tenía que ser dentro de las áreas de estudio.
Entonces empezamos a formarlos y certificarlos en maneras basadas en su formación específica. Así que los docentes no tienen grados, por ejemplo, en educación, sino que tienen grados en historia, en matemáticas, en ciencias, en letras. Entonces llegan a las escuelas y son expertos en sus áreas. Lo que empezamos a hacer es darles unas incentivas. Entonces, si el docente en el estado de Georgia, después de graduarse, decide ir a escuelas que lo necesitan más, que son en las escuelas rurales, entonces no solamente pueden recibir un aumento en sus salarios, pero también pueden recibir perdón de sus gastos universitarios y le damos un crédito de esa manera. También reciben bonos, también reciben diferentes incentivos para que inviertan su tiempo en las escuelas que los necesitan más. Entonces, en la parte de formación concentramos y también dándoles incentivos para que lleven sus talentos a las escuelas que lo necesitan más. Muy bien, esa es la experiencia del estado de Georgia. Decíamos que ahí ha mejorado muchísimo la calidad de la educación. Pero bueno, Carlos, hablemos de realidades de El Salvador. Yo les mencionaba durante la pausa un dato que fue reflejado a través de diversos estudios, donde se habla de que anualmente se gradúan aproximadamente 85,000 bachilleres en El Salvador. De estos, solo digamos un porcentaje de mínimo llega a la universidad. Se están hablando de 20,000, 24,000, 27,000 que ingresan a cursar carreras en educación superior, pero el número de gente que se gradúa es todavía mucho menor. ¿Cómo enfrentar esa realidad? ¿Por qué en El Salvador todavía se continúa con esta situación de que parece que la educación superior es un privilegio para pocos? Yo creo que es un tema también de perspectivas, un poco lo que hablábamos antes. El joven llega un momento donde tiene que decidir si seguir continuar con sus estudios y seguir invirtiendo en sus estudios o dedicarse a buscar un trabajo o dedicarse a buscar una oportunidad para poder sostener su vida o su familia. Y obviamente ese es algo difícil que se vive y es una realidad en nuestro país. Sin embargo, creo que mucho tiene que ver con el cambio de paradigma, el hecho de poder realmente que los jóvenes vean en la educación una oportunidad para salir de ese círculo, que probablemente familias que están en situaciones difíciles, dejar de ver la educación como algo impuesto, que muchas veces pasa también. Y que realmente trabajemos desde la casa y eso es inclusive trabajar con los padres, porque muchas veces los padres igual en el campo, los padres no envían a los niños a la escuela porque prefieren enviarlos o que vayan con ellos a que les ayuden en el campo a trabajar. Y creo que obviamente representaría un esfuerzo mayor para los padres el hecho o representa un gran esfuerzo para los padres el decir, no, tú te vas a quedar a estudiar, pero también enseñarle por qué es importante el estudio. No solamente por el hecho de que vaya a conseguir un trabajo, sino por lo que implica en el crecimiento personal, en el desarrollo como persona, el poder educarse, el poder participar y buscar, aprender, desarrollarse como persona. Entonces creo que aunque pareciera que no es importante algo o puede verse tan simple y sencillo como un cambio de mentalidad, pero creo que eso puede generar muchos cambios si nosotros cambiamos el paradigma vinculado a la educación. Igual, desde todos los aspectos de la sociedad, que la empresa privada, de hecho la empresa privada hace muchos esfuerzos por tratar de generar oportunidades a los jóvenes, pero por ejemplo podrían haber incentivos para las empresas en emplear jóvenes. Muchas veces tú ves en los requerimientos de trabajo tantos años de experiencia y el joven no encuentra porque obviamente acaba de salir de estudiar o está estudiando y le exigen tantos años de experiencia. Entonces, de hecho, Carlos, uno de los puntos de discusión durante las campañas electorales aquí en El Salvador fue las leyes del primer empleo, claro, la ley de pasantías que le permitiera al estudiante tener ya contacto con instituciones o con empresas, porque una de las situaciones que siempre se pone en perspectiva es, me piden que tenga
25 años de edad, pero que tenga 8 de experiencia. Entonces decían como que hay una incongruencia entre el tiempo, digamos, que tengo de edad con la experiencia que me piden en un empleo. Y esta es una situación bien real en El Salvador. Y que como te lo menciono, al final tiene que ver con un tema de perspectiva. El empleador lo puede ver como yo voy y he escuchado jóvenes que me dicen eso, mi empleador me dice, no, si tú me deberías de pagar a mí, porque yo te estoy dando la oportunidad de que aprendas, que pongas en práctica lo que estás aprendiendo, pero realmente es eso. Si para nosotros como sociedad la educación es importante, todos nos vamos a unir a aportar en pro de la educación, a aportar que ese joven que con esfuerzo está yendo a una universidad, cuidarlo e incentivarlo, darle oportunidades, y que a veces trasciende únicamente a un tema del gobierno. Creo que ese es un paradigma que debemos de borrarnos los salvadoreños. La educación no depende únicamente del gobierno, depende de todos nosotros, desde cualquier perspectiva en la que nosotros estemos. Y cuando empecemos a ver la educación de esa manera, como la forma en que la sociedad va a ir logrando ciertas metas a través de la educación, entonces se va a volver relevante para todos nosotros, y que en realidad sí es. La educación siempre ha sido un medio para formar sociedades. Las sociedades establecen sus modelos educativos pensando en lo que quieren lograr, y creo que eso es algo una perspectiva que nosotros tenemos que retomarla. Pero en El Salvador, considero que se tiene claro qué es lo que se quiere lograr a través de la educación. Es que no se tiene claro. Creo que ese es uno de los puntos. O sea, si nos lográramos poner de acuerdo y todos trabajáramos en algunos puntos en pro de ese modelo que queremos lograr, y como te digo, podemos revisar los modelos más exitosos en el mundo y todos tienen ese punto en común. La sociedad completa se comprometió con la educación y establecieron qué queremos lograr, y todos empecemos a trabajar en pro de eso que queremos lograr. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a David Casas, preguntémosle cómo ha funcionado esto en Estados Unidos, cómo se ha integrado, en este caso, familias, escuelas y las políticas estatales y federales en el caso de los Estados Unidos en materia educativa. La inversión de las familias. Una de las cosas que es bien popular en los Estados Unidos en estos momentos es la educación casera, especialmente en el estado de Georgia. En cuanto a lo que dándole a los padres la oportunidad de poder decidir dónde yo quiero educar a mi hijo. Pero tan importante también en cuanto a la sociedad, es lo que estaban hablando en cuanto a las empresas. Lo que hemos estado haciendo como gobierno es poder decirle a las empresas qué necesitan. Qué tipo de trabajador, qué tipo de conocimiento deben tener nuestros graduados. Entonces, basados en esas cosas, les damos incentivos. Pero para evitar el problema de la experiencia, lo que hacemos es que los estudiantes tienen oportunidades de internados, tienen oportunidades de entrenarse con las empresas, y las empresas están así identificando esos estudiantes que quieren después reclutar de esa manera. Pero tiene que venir del liderazgo, tiene que venir en nuestro país, como dije, la educación es autónoma, entonces los gobernadores de cada estado quiere ver que su estado logre mejor que el próximo, así que hay una competencia, que mi estado tenga más graduados que el próximo estado. Entonces así están ellos tratando de lograrlo de esa manera, pero también al nivel nacional. Al nivel nacional, el gobierno lo que hace es enfocarse en lo que es la carrera universitaria, y poder ver que esa inversión de parte del gobierno federal sea algo que motive al estudiante, motive a las familias a buscar esa educación que va a permitir que logren moverse en sí en una manera positiva en la sociedad. Tiene que ver constantemente reconociendo de que la educación es lo que va a permitir ese movimiento social. Es la educación que va a permitir que las familias mejoren económicamente. Y eso es un esfuerzo que ha estado el gobierno, las empresas, los padres, las comunidades, constantemente enfocando eso. Una cosa que hemos también hecho es que en el sistema en los Estados Unidos se ha enlazado la calidad de la escuela con el valor de propiedades.
Entonces, si la escuela está produciendo un buen resultado, los valores de los terrenos suben. Entonces, los padres quieren vivir en las áreas donde están las buenas escuelas, porque así pueden vender sus casas a un precio más alto. Entonces, hay una incentiva aún económica de esa manera. Eso simplemente es por la cultura, eso es por décadas que eso ha estado desarrollándose, porque es por impuestos de propiedad que se recaude el dinero necesario, los fondos necesarios para poder fundar las escuelas locales o de las comunidades. De ahí es donde vienen los ingresos de los impuestos de propiedad. Pero como ahora la propiedad está... las casas y las colonias, como las llaman aquí, están enlazadas ahora con la escuela, eso lo hace bien importante. Carlos, hay un aspecto también que parece que hay una desconexión. Ya decía David, lo importante decía que las empresas estén integradas en el proceso de formación, porque así decía, pueden decir qué necesitan, qué tipo de profesional el que ellos requieren para sus procesos productivos. Y aquí hemos visto ejemplos de situaciones que se han dado en las que las empresas comienzan a formar ellos sus propios técnicos debido a que no hay dentro, digamos, dentro de la estructura educativa, dentro del sistema, un proceso de formación de profesionales. Lo vimos con los trabajos en aeronáutica. Claro. Muchas empresas fueron ellas las que empezaron a formar, pero ¿cómo lograr esa conexión entre lo que necesitan los sectores productivos y la formación de profesionales en los centros educativos? Definitivamente hay una desconexión en ese sentido y que creo que es otro de los aspectos que afectan a la educación. Ayer teníamos la oportunidad de estar en una universidad y las autoridades de las universidades nos decían eso, que la educación básica está desconectada con la educación universitaria en cuanto a la formación del alumno, de lo que necesita para llegar a la universidad, y de igual manera está desconectada con la vida laboral. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que haya una unificación o más bien una intervención o un trabajo en conjunto más bien entre qué es lo que se está necesitando la economía de nuestro país, qué áreas de oportunidad hay también y que la educación responda a esas realidades. Pero no podemos simplemente desconectar la educación y decir, no, yo creo que los niños tienen que recibir esto, un modelo educativo que tal vez responde de 20, 30 años atrás y que la realidad actual ya no responde a eso. Creo que las reformas educativas tienen que ir enfocados también a eso, a actualizar las necesidades de la sociedad y eso va a hacer que la educación tenga más valor y también genere algo adicional a la sociedad y que todos empecemos entonces a encontrar el valor que realmente la educación tiene. Creo que es un tema de unirnos y perdón que insisten tanto en esto, pero en realidad así es. O sea, es que la empresa privada pueda sentarse con el Ministerio de Educación y hablar al respecto y decir, yo veo estas falencias, estas debilidades, estas fortalezas, en esto no lo toquemos, sigamos igual, en esto, porque tampoco podemos decir que todo está mal, hay ciertas cosas que se están haciendo bien, esfuerzos que se están haciendo, pero hay cosas que hay que analizarlas, hay que pensar en ellas, y no solamente para hoy, sino para el futuro. Creo que como lo decía David, es un tema de liderazgo, de realmente que veamos el valor de la educación y digamos, no, hay que empezar a trabajar y empezar a generar ese análisis, empezar por ahí, analizar la situación y empezar a presentar propuestas desde los diferentes sectores para que la educación pueda realmente tener un valor en nuestro país. Muy bien, yo creo que un paso importante también es que se hable de estos temas, que se debata las situaciones en las que se está fallando. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, por lo menos lanzar una luz sobre un tema que es tan amplio y que tiene, digamos, tantas aristas que se deben atacar. Les queremos agradecer, Carlos, que hayan estado con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. No, de verdad, gracias por el espacio. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Creo que se deben de abrir espacios para discutir este tema que es tan importante y que se dice ser importante, pero en la práctica a veces pareciera que no lo es en realidad. Y de verdad, gracias por este espacio y les agradecemos mucho. Muy bien, también agradecemos al congresista David Casas. Gracias por estar aquí y gracias por estar en El Salvador también. Muchas gracias y de verdad que ha sido un placer y un gozo poder estar en este país y poder conocer todo lo que están haciendo. Así que muchas gracias por la invitación.
Así es, cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Agradecemos a quienes estuvieron con nosotros a través de la radio y de hecho vamos a saludar a nuestros compañeros ahí en la conducción del programa Buenos Días en el 104.5 FM. Esto ha sido el espacio de la entrevista, compañeros. Bien, Manuel, muchas gracias. Un aporte sumamente importante. Fuera ideal, fuera genial que nuestros gobiernos tomaran en cuenta estas consideraciones y estos modelos de país en el tema de educación. Así que saludos a tu invitado, Manuel, y te invitamos a nuestra entrevista también. Por supuesto, hoy vamos a estar hablando sobre las elecciones internas dentro del partido Arena. Estará con nosotros Vanessa Rubio y era directora de El CEN. Vamos a estar hablando sobre el proceso, cómo se están preparando y vamos a entrar a detalle sobre estas elecciones internas. Así es, bueno, vamos a estar también pendientes de lo que se discute ahí en el espacio de entrevista de Sonora 104.5 FM. Que tengan un excelente día. Igual día, Manuel, gracias. Un abrazo. Nos vemos, Manuela. Así es, cerramos nosotros el espacio de la entrevista, pero tenemos más información aquí en Hechos AM. Vamos a la sala de Noticiero Hechos.